Amén. Quiero invitar al hermano que vaya a su Biblia y vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vamos a ir a Mateo, capítulo 6 y vamos a leer los versículos 20 al 26. Si usted se recuerda, la semana pasada comenzamos una serie titulada El Sermón de Jesús. El Sermón de Jesús, perdón, Lucas capítulo 6, versículos 20 al 26. Lucas capítulo 6, versículos 20 al 26. La semana pasada comenzamos una serie titulada El Sermón de Jesús y está basada básicamente en lo que Mateo 5 al 7 presenta como el Sermón del Monte. Lucas 6 lo presenta como el Sermón de la Llanura. Es por eso que mencioné Mateo capítulo 6. 5, 6 y 7 está el mensaje del Sermón del Monte, y Lucas capítulo 6, versículos 20 al 26. Vamos a dar la lectura para el sermón de esta tarde. El tema de esta tarde es el carácter de un verdadero cristiano. El carácter de un verdadero cristiano. Nota lo que dice el versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, está hablando de Jesús, dijo: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y versículo 22 dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando se aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es más grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Versículo 24: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los profetas. Ahora, si usted es observador, se dio cuenta que básicamente del versículo 20 al 23 nos presenta una parte, y del versículo 24 al 26 nos presenta la contraparte de lo que es ser un verdadero cristiano. Ahora les dije, esto es el sermón de la llanura. Les dije la semana pasada que es el sermón más grande de todos los sermones que usted ha escuchado, presentado a nosotros por el predicador más veraz, el más sabio, el más poderoso que jamás haya existido, nuestro Señor Jesucristo. Y en consecuencia a esta enseñanza, la semana pasada y hoy vemos que grandes multitudes venían a escucharle. Es decir, la gente se acercaba a él para escucharle. Ahora, Lucas nos presenta un relato resumido de lo que Jesús predicó, lo que conocemos comúnmente como el Sermón del Monte, presentado en Mateo 5, 6 y 7. Lucas describe a Jesús haciendo un contraste. Versículos 20 al 23 nos presenta una persona. Versículos 24 al 26 nos presenta el contraste. Lucas presenta el contraste de lo que usted y yo conocemos. Es decir, que el maestro en esta ocasión, en este sermón que él mismo predicó, dividió a la multitud en dos grupos que hoy vamos a ver. Jesús menciona en primer lugar a los bienaventurados. Versículo 20, bienaventurados. Versículo 21, bienaventurados. Versículo 22, bienaventurados. Versículos 23, bienaventurados. Gozaos, dice, bienaventurados. Pero no solamente eso, porque Jesús usó esa frase para referirse a aquellos que tenían una posición más ventajosa y favorecida. Aquellos que habían experimentado el verdadero bienestar que se obtiene de una correcta relación con Dios. Jesús usó una frase, y la frase es bienaventurados. En 4 ocasiones se menciona la misma expresión. Ahora, en el griego es una palabra que tal vez no la hemos escuchado. Tal vez usted ha escuchado a alguien que se llame así, pero en el griego es la palabra Macarios. ¿Alguna vez usted ha escuchado a alguien que se llame Macario o Macaria? Bueno, esa expresión significa supremamente bendecido. Ese nombre significa supremamente bendecido, afortunado, bien librado, dichoso o glorioso. Aquí en esta ocasión es un adjetivo que
básicamente significa ser feliz o ser dichoso, pero no tiene nada que ver con la felicidad que las circunstancias producen. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que es feliz cuando su entorno alrededor es feliz? No, no tiene nada que ver. Esto se refiere a algo más que una simple emoción superficial. Mateo 5, 6 y 7 dice bienaventurados. Lucas 6 habla de 4 bienaventuranzas. Ahora, este adjetivo les dije que se trata y denota la felicidad, alguien que es bendecido, digno de ser congratulado. Es una palabra de gracia que expresa un regocijo y una satisfacción especial concedidos a una persona que experimenta la salvación. Es más, el escritor griego Homero usa la palabra Macarios para describir a aquellos que son bendecidos en sí mismos y a los que no les afecta lo que pasa a su alrededor, ellos siguen siendo felices. No así la pobreza, no así la debilidad, no así la muerte. Es más, los griegos, hermanos, nombraban a la isla de Chipre, una isla donde Pablo estuvo, el apóstol Pablo estuvo. Los griegos nombraban a la isla de Chipre como G. Macaria, que quiere decir la isla feliz, porque ellos creían que Chipre tenía todo lo que se necesitaba para ser feliz. Chipre era tan preciosa, tan rica, tan fértil, que no había necesidad de irse a otro lado. Chipre era la isla feliz. Chipre tenía las flores, el clima, todos los árboles, los frutos, los minerales. Ellos creían que Chipre contenía todo lo que una persona necesitaba para ser feliz. Así que Macarios describe ese gozo que tiene su secreto en sí mismo. Y Jesús aquí presenta cuatro características, y él dice: estos son verdaderamente felices. Estos tienen ese gozo sereno, esos tienen ese gozo inalterable, autosuficiente, ese gozo que se complementa independientemente de las circunstancias de la vida. Pero note el contraste. Les dije que Jesús menciona aquí en cuatro ocasiones también usa la expresión ay. Versículo 24, ay de los ricos. Versículo 25, ay de los que están saciados. Versículo 25, ay de los que ahora ríen. Versículo 26, ay de los que ahora son populares, o de los que la gente piensa que son populares. Ahora, esa expresión ay la usa para referirse a aquellos que están en contraparte de los bienaventurados, que están en la peor y la más desfavorable de las condiciones. Ellos experimentan la calamidad, el desastre, aunque ellos piensan que están bien, porque eso es lo que vamos a ver. Ellos están esperando una condenación reservada para ellos. Todo el mundo cae en esas dos categorías. No hay un intermedio. O usted es bienaventurado o usted cae en la categoría de los lamentos. Ahora, el uso que el Señor hace de estos dos términos, el bienaventurado y el ay, no es simplemente un deseo, ni tampoco es simplemente que Él está orando por la bendición de unos y por la maldición de otros. Estas dos simplemente son declaraciones absolutas de hechos. Las personas van a ser juzgadas por sus hechos, dice Jesús. Son veredictos divinos dados por el juicio autorizado de Dios. Así que en este sermón, en Lucas capítulo 6, versículos 20 al 26, les dije, el sermón más grande predicado por la persona más grande, nuestro Señor Jesucristo, el sermón de la llanura. Jesús revela 4 bendiciones otorgadas para aquellos que son verdaderos seguidores de Jesús, y 4 maldiciones pronunciadas sobre aquellos que creen que son verdaderos seguidores de Jesús. No se engañe, o usted es o no es. No se engañe. Ahora, note que cada bendición tiene un prometido beneficio conectado con la misma bendición, mientras que cada maldición tiene una correspondiente amenaza prometida también correspondiente a cada maldición. Mire, un escritor llamado F.R. Matby dijo: Jesús le prometió a sus discípulos 3 cosas: que no le tendrían miedo absolutamente a nada, que serían felices a tope en su manera, y número 3, que siempre tendrían problemas. Y estas dos cosas que vamos a ver en esta tarde hablan específicamente de eso, porque estos 3 factores que les acabo de mencionar del escritor Matby
nos determinan la clase de creyente que yo soy. Si soy un verdadero o si yo creo que lo soy. Ahora vamos a ir de lleno al mensaje. En primer lugar, ahí en sus notas, note que la primera cosa que resalta en estas palabras de Jesús es los verdaderos seguidores de Cristo. El carácter de los verdaderos seguidores, el carácter del verdadero cristiano. Ahora, las bienaventuranzas nos hablan de ese gozo que no busca a través de las circunstancias, sino a través del dolor, ese gozo que a pesar de la tristeza, que del dolor, la pérdida, la angustia, no puede o no se puede afectar. Es un gozo en sí mismo, ese gozo que brilla a través de las lágrimas, que nada en la vida o en la muerte pueden arrebatar. Las bienaventuranzas demuestran que el camino a las bendiciones celestiales es contrario al camino del mundo que todos toman en busca de la felicidad. La idea secular es que la felicidad se fundamente en las riquezas, la alegría, la abundancia, los lujos y las cosas semejantes, pero cuando la realidad de la bendición, la verdadera felicidad viene, es ese gozo eterno. La satisfacción viene como resultado de una recompensa eterna. El escritor Billy Graham dijo que Cristo nos dio las bienaventuranzas como una fórmula para alcanzar la felicidad personal aplicable. Ahora note esto, para todos. Esto es para todos, sin distinciones de raza, ni situación geográfica, ni edad, ni circunstancias. El problema es que pocos son las personas que se consideran verdaderos seguidores de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que distingue a un verdadero seguidor de Cristo según lo que Jesús nos dice en esta palabra? Bueno, en primer lugar, miren el versículo 20. Bienaventurados vosotros los pobres. Así que, en primer lugar, los verdaderos seguidores de Cristo serán felices siendo pobres. Ahora, no me malentienda. En el vocabulario griego antiguo hay varias palabras que se pueden usar para describir a la pobreza. Y Jesús aquí usa una palabra que se indica una pobreza severa. Es decir, la idea es que alguien pobre aquí es alguien que debe rogar por lo que tiene o lo que obtendrá. Y al escuchar esta declaración, lo primero que pensamos es, ¿cómo puede ser alguien feliz siendo pobre? Bueno, aunque esta declaración no pudiera tener sentido tal vez para muchos de los que estamos aquí, el poder y la sabiduría en esta verdad se encuentra en el hecho de que el hombre pobre busca en los demás lo que necesita. Jesús no está hablando aquí de una pobreza material. Jesús está hablando aquí, no está hablando aquí de una pobreza económica. Los pobres o los bienaventurados aquí o dichosos, Jesús está hablando a aquellos que sienten o que tienen una pobreza espiritual. Son aquellos que reconocen su pobreza espiritual. Son dichosos aquellos que comprenden su pobreza espiritual. Es decir, la condición en bancarrota en la que ellos se encuentran. Miren lo que dice Mateo 5:3, que es un pasaje paralelo al que estamos leyendo, al que estamos estudiando. La Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y esa es una declaración más fuerte. Los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu reconocen que no tienen bienes espirituales. Saben que están espiritualmente en bancarrota. Ellos reconocen que están en una bancarrota de justicia, que no tienen absolutamente ningún recurso espiritual con el cual obtener el favor de Dios. Ellos saben que no tienen nada para ofrecerle a Dios. Son como el publicano arrepentido de la historia de Jesús. ¿Se recuerdan? Jesús cuenta esta historia donde un publicano y un fariseo fueron a orar. Pero el publicano, dice la Biblia en Lucas 18:13, que él cuando oró diferente al fariseo. Dice que él, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. En el griego la oración dice, sé propicio a este pecador. Así que esos son los pobres en espíritu.
Los pobres en espíritu son los que reconocen su pobreza espiritual y, dejando a un lado toda su autosuficiencia, buscan la gracia de Dios para alcanzar la misericordia de Dios. Ellos disfrutan, dice la Biblia, ya del reino de la gracia, y para después les está preparado, reservado el reino de la gloria. El verdadero sentido de su pobreza es el comienzo de sus riquezas. Como decía Matthew Henry, estos llevan en sus mentes a su condición cuando es baja. Son humildes y pequeños según su propio criterio. Ven su necesidad, se duelen por su culpa y tienen sed de un redentor. Esos son los pobres en espíritu. Así que para ser cristiano, hermano, déjeme decirle algo. Todos debemos comenzar en este punto, reconociendo que no tenemos nada que ofrecer a Dios por el perdón de nuestros pecados. O como decía Charles Spurgeon, no lo que tengo, sino lo que no tengo, dice Spurgeon, es el primer punto de contacto entre mi alma y Dios. No lo que usted tiene, sino lo que no tiene. Ahora, mire cuál es la bendición que Dios le da a este grupo de gente. Versículo 20, porque vuestro es el reino de Dios. Mateo le llama el reino de los cielos, que básicamente es una expresión para referirse al dominio de Dios sobre todos aquellos que le pertenecen. El reino de Dios o el reino de los cielos es la misma expresión. Ese reino que se manifestó en un ámbito espiritual. El reino es prometido para todos aquellos que reconocen su bancarrota espiritual, los pobres en espíritu. Y no ha habido nadie que haya podido disfrutar de ese reino si primero no reconoce su miseria espiritual. Convertirse, dice Jesús, en un mendigo espiritual y así poder disfrutar de ese reino. Dios dijo en Isaías 66:2: con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos todos los que hay, yo el Señor he hablado. Ahora note esto: bendeciré a los que tienen subraya esto por favor, corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan delante de mi palabra. Póngale ahí, pobres en espíritu. Ahora note en segundo lugar, ¿cómo luce alguien que es un verdadero creyente? En segundo lugar, serán felices cuando están hambrientos. Pero así como la pobreza ya se dio cuenta que esa hambre no es la que usted y yo pensamos. Esta clase de cristianos son aquellos que tienen un anhelo intenso, un profundo deseo por la aceptación de Dios. La imagen que ilustra esta palabra es la de mendigos espirituales empobrecidos y hambrientos que ansían la justicia que no pueden obtener por su propia cuenta. En el Salmo 42, 1 y 2 tenemos una imagen que pinta un dibujo más o menos como lo que Jesús dice aquí. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Notó la imagen que el salmista presenta? Es alguien que está deseoso y hambriento de Dios. Él quiere más y más. Y cuando David estaba en el desierto de Judá, él exclamó en el Salmo 63:1: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Ese es el deseo de los que están hambrientos. Por eso es que Jesús dijo: serán felices cuando estén hambrientos, hambrientos de Dios, hambrientos de Él. Las personas hambrientas, no sé si se ha dado cuenta, pero buscan. Usted cuando tiene hambre busca hasta el cansancio, busca comida, espera satisfacer su apetito. Su hambre les da un enfoque y su enfoque es la comida. Bueno, esa es la imagen que Jesús está dando. Jesús describió la bienaventuranza de los que se enfocan en Él y su justicia, como un hombre hambriento se enfoca en la comida. Mateo 5 y 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. El escritor David Gusick hizo una comparación muy interesante. Dice que ese deseo de hambre o esa sensación o él le llama esa pasión de hambre que una persona puede sentir,
dice que este deseo es real. El deseo por Dios es real, al igual que el hambre que usted y yo muchas veces sentimos es real. El escritor dice que este deseo es natural, al igual que el hambre es natural en una persona que está sana. Este escritor dice que ese deseo es intenso, al igual que el hambre muchas veces es intensa. Este deseo es doloroso, al igual que el hambre real también puede causar dolor. Este deseo es una fuerza motriz, lo describe él, al igual que el hambre puede conducir a un hombre. Jesús habló de algo más que un hambre física aquí. Esto implica ese anhelo. Y note lo que él dice en el versículo 21. Bienaventurados los que tenéis hambre. Ahora subraya esta parte, por favor. Porque seréis saciados. Literalmente se refiere a comer hasta que no puedan comer más. Cuando usted anhela a Dios, cuando usted busca de Dios, no se preocupe que Él va a saciar el hambre que usted tiene de Él. No importa la circunstancia, Él va a saciar su hambre hasta quedar bien saciados. Los que tienen esa clase de hambre por la justicia quedarán satisfechos. Note lo que dice Salmo 34:10. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Es lo que más o menos David decía en el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Voy a estar completamente satisfecho. Jesús prometió llenar esta clase de hambrientos, llenarlos con todo lo que pudieran comer. Y esta es la manera de satisfacer es el hambre. Es un poco extraña, pero Él los satisface de esta manera. Más de su palabra, más de su justicia, más de Él. Ahora, nota en tercer lugar, ¿cómo luce un verdadero creyente? Bueno, un verdadero creyente serán felices cuando lloran. Versículo 21. Bienaventurados los que ahora lloráis. Ahora, este llanto es igual que el hambre, no se trata de lo mismo que usted piensa tal vez, al igual que la pobreza. Ese llanto es una crisis emocional que le sigue al reconocimiento de su bancarrota espiritual y de la falta de justicia. Mire, estos son los que se ven como pobres, como prisioneros, como ciegos, como oprimidos. Están cargados, desilusionados, aterrados, dolidos. Su tristeza es por el arrepentimiento que ellos tienen. Miren lo que dice Santiago 4:10 al 9 al 10. Dice: derramen lágrimas por lo que han hecho. Es decir, cuando se arrepienta, arrepiéntase con dolor. Que haya lamento profundo, dice el apóstol Santiago. Que haya profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risas y tristezas en lugar de alegría. Y note cómo termina el versículo 10. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. ¿Sabe? El apóstol Pablo también describió esa tristeza de la que Jesús habla en 2 Corintios 7:10. La tristeza que Dios busca, dice el apóstol Pablo, es la que produce un cambio de corazón y un cambio de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Es una tristeza por su condición, por mi condición, a reconocer que no tengo nada que ofrecerle a Dios. De esa es la clase de llanto que Jesús habla. El doctor MacArthur dice que este es un lamento por su pecado, a la tristeza piadosa que se produce el arrepentimiento que llevó a la salvación sin pasar alguno. Dice ahí que es un reconocimiento de su pecado y su ofensa a Dios. Los que ahora lloran por la realidad de su pecado y sus efectos. El Salmo 35 dice que ese llanto podrá durar toda la noche, pero note la bendición. Por la mañana llega la alegría. Mira el versículo 21. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque en algún punto de la historia usted va a reír. Quien se lamenta por su condición espiritual, muy pronto, dice Jesús, va a reír. Por la misericordia de Dios, por el perdón de Dios, ahora usted va a reír. Note la progresión de estas tres afirmaciones. Primero, usted reconoce su condición espiritual. Usted es un pobre espiritual.
pobreza, hambre y después llanto. Cristo las usó para describir el carácter del verdadero cristiano. Jesús dijo: eres pobre ahora, pero algún día vas a recibir el reino. Jesús dijo: tienes hambre ahora, pero un día vas a estar lleno. Jesús dijo: vas a llorar ahora, pero algún día te reirás. Son expresiones de Jesús. Y nota en cuarto lugar cómo se ve o cómo luce, cuál es el carácter de un verdadero creyente. Serán felices cuando son odiados. Serán felices siendo odiados. Nota el versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Ahora, de las cuatro paradojas, quizás esta es la más grande, y desde la perspectiva humana estoy seguro que es la más incomprensible. ¿Cómo es que alguien va a ser feliz cuando es odiado? Las tres primeras describen cómo el pecador arrepentido se ve a sí mismo, pero en esta es cómo los otros ven al pecador arrepentido, cómo los de afuera ven al verdadero creyente. Ahora note que Jesús usa verbos como aborrezcan, aparten, vituperen, que significa reprochar o atacar, y desechen. Usted y yo tenemos que ser felices, dice Jesús, cuando pasen estas cosas. Jesús usó estos verbos para describir la hostilidad y la persecución que los discípulos iban a enfrentar, incluso aún en nuestros días. Esta cuarta bienaventuranza indica que la obra de las tres primeras ya se hizo, que usted ya es salvo, y por eso es que la gente lo odia. Todas estas cosas toman lugar en nuestra vida por causa del Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo Jesús. Note Mateo 10, 17 al 18, dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Es Jesús hablando. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, por causa del Hijo del Hombre, para testimonio de ellos y a los gentiles. Los discípulos debían de estar preparados para enfrentar esa clase de persecución por causa del nombre del Hijo del Hombre, por causa de Cristo. Ahora demostramos nuestro verdadero carácter cristiano cuando enfrentamos la persecución que viene a nosotros por demostrar quién o en quién usted ha creído. Nota el versículo 23. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, y porque así hacían sus padres con los profetas. Note que la frase en aquel día, ¿ya lo notó? En aquel día indica que la persecución no sería constante, sino ocurriría ocasionalmente. En aquel día iban a haber persecución, en aquel día iban a ser tratados. Y cuando como cristianos enfrentamos la hostilidad del mundo, se debe considerar como un tiempo para gozarse. Versículo 23, gozaos en aquel día. Ahora, note que ese versículo nos da dos razones por las cuales usted se debe de gozar. Están ahí en sus notas. En primer lugar, nuestro galardón es grande en los cielos, dice la Biblia. ¿Se imagina? Usted sufre aquí, pero su premio está allá. Usted lucha por lo que está aquí, pero Dios dice: no, tu premio está allá. Debemos considerar como cristianos tener una perspectiva divina. Vuestro galardón, dice la Biblia, está en los cielos. Mire, más o menos como lo que Pablo escribió en Colosenses 3, 1 y 2, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, escuche bien, busque las cosas de arriba, porque su galardón es grande allá. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poned la mirada en las cosas de arriba. ¿Sabe por qué? Porque su galardón es grande en los cielos, no en las de la tierra. Mire, es porque los discípulos entendieron esto, es que Pedro y Juan, después de haber sido azotados por el concilio, se recuerda en Hechos 16, cuando liberaron a esta muchacha, el apóstol Pablo y Silas cantaron himnos. Hechos 16, cuando Pedro y Juan en Hechos 5, después de haber sido azotados, dice la Biblia que ellos salieron de ahí gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer
por causa del nombre de Cristo. Pablo y Silas, Hechos 16, cantando himnos a Dios después de haber sido azotados y puestos en el calabozo de más adentro, porque ellos entendieron que su galardón es grande en los cielos. Ahora, note segundo lugar. En segundo lugar, se nos da la segunda razón, y la segunda razón es porque así persiguieron a los profetas. No es algo nuevo. Elías fue perseguido, Eliseo fue perseguido, de Isaías hasta Malaquías, cada profeta fue perseguido. Todos ellos, grandes hombres de Dios en las Escrituras, fueron perseguidos por causa del nombre de Cristo. Y cada uno de ellos murió con la mirada puesta en el galardón que estaban a punto de recibir. Se recuerda cuando la iglesia comienza en sus inicios y Esteban fue apedreado. Él estaba, dice, poniendo sus ojos en el galardón. Esta semana con mis hijos estudiábamos de cómo murieron los 12 apóstoles. Aunque la Biblia relata únicamente a Jacobo, que fue decapitado por Herodes, los otros 11, incluyendo al sustituto de Judas, murieron de forma trágica. Ellos no podían creer cómo un hombre podía morir despellejado vivo. Todos ellos murieron con los ojos puestos porque su galardón es grande en los cielos. Así que Jesús dice, no se preocupen, esto de la persecución no es nada nuevo. Así persiguieron vuestros padres a los profetas. Ahora, note en segundo lugar, ya vimos el carácter del verdadero creyente, pero en segundo lugar, Jesús en este mismo mensaje contrapone la historia y nos muestra los que se creen seguidores de Cristo. Estos no son verdaderos, estos se creen, no son verdaderos, se cree. Es más, note que Jesús usa la frase más, versículo 24, y espero que le haga un círculo. Ahora esa conjunción indica que esta parte del sermón era para aquellos que rechazaban a Jesús. O sea, este predicador, el más grande de todos, tenía enfrente a sus seguidores y a sus perseguidores y les estaba enseñando. Y es por eso que él usa esta conjunción, versículo 24, más. Indica que él estaba refiriéndose a aquellos que lo rechazaban, para lo que estaban en contraste directo con las bendiciones concedidas. Ahora note que lai mencionado aquí, les dije al inicio, es una expresión de dolor, como lo que les espera a estas personas, aquellos que creen o aquellos que dicen ser y no lo son. Es más, ahí les puse 3 diferentes versiones que quiero que vea conmigo. En primer lugar está la Nueva Traducción Viviente, y esas 2 simples letras, la Nueva Traducción Viviente lo traduce como qué aflicción les espera, y luego sigue. Note la traducción del lenguaje actual, qué mal les va a ir. Y la última versión es una versión en inglés que es la Biblia amplificada, y esa Biblia la describe como el juicio que viene o el juicio que les espera a estas personas. Así que permítame describir cuál es el carácter o qué les espera a estas personas que creen que son verdaderos seguidores. En primer lugar, ¿qué aflicción les espera a los ricos? Ahora, si entendió los 4 primeros, estoy seguro que va a entender estos 4. Esa riqueza no está hablando de la riqueza monetaria. Aquí no está hablando de la riqueza económica. Aquí no está hablando de la abundancia que usted pueda tener en su vida. Así que ser rico no es pecado en sí. Es más, la Biblia dice que Abraham era rico, que Job era rico y que José de Arimatea, aquel que prestó o donó la tumba para Jesús, también fueron personas ricas. Todos ellos creyeron en Cristo, todos ellos creyeron en Dios y fueron personas ricas. El concepto bíblico sobre la riqueza no es lo que usted y yo pensamos. Es más, la Biblia nos muestra el concepto bíblico de la riqueza, que es Dios quien concede los bienes a cada persona. Miren Deuteronomio 8:18, parte de la ley. Dios dijo, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder de hacer la riqueza. Subraya eso, por favor.
Ese buen trabajo que usted tiene o lo buen trabajador que usted es, no es por lo que usted haga, por sus brazos fuertes o por su cuerpo fortachón así para hacer eso. No, es Dios, dice la Biblia, quien le da el poder para hacer lo que usted hace. Ahora, note lo que sigue diciendo Deuteronomio: a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres. Esa riqueza que usted tiene, Dios se la dio con un propósito. Como en este día, dice Dios. Mire, los ricos aquí son aquellos que se creen ricos espiritualmente. Es más, la Biblia amplificada, que está ahí también, les dije que es una versión en inglés. Y ponéis vuestra fe, dice la Biblia amplificada, en las posesiones mientras permanecéis empobrecidos espiritualmente. Usted piensa que es rico, pero en realidad no lo es. Usted piensa que es un seguidor, pero en realidad no lo es. Esta gente cree que sus buenas obras son suficientes para obtener su salvación. Se recuerda que hace una semana le preguntaba, ¿qué nos decían nuestros abuelitos? Hijo, si usted quiere ir al cielo, pórtese bien. Sus buenas obras son las que lo van a llevar. No, usted es un rico, cree que es rico espiritualmente. Un buen ejemplo de esto es el fariseo de la historia del publicano que ya les conté. Este fariseo, dice la Biblia, que cuando oraba, ¿cómo oró? Versículo 11 y 12 de Lucas 18. El fariseo, dice la Biblia, que estaba puesto en pie, es decir, para que todo el mundo lo viera, que vieran qué tan santo era él, que vieran qué tan bueno era él. Oraba consigo mismo, es decir, que él oraba con voz audible. No está mal orar en voz fuerte. Es decir, usted puede orar ahí en su silla con voz audible, pero ese no es el punto. Este hombre oraba para que todo el mundo escuchara. ¿Y sabe por qué? Note su oración. Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres. ¿Se da cuenta? Él se estaba dando baños de su propia justicia. Ladrones, injustos, adúlteros. ¿Qué estaba diciendo? Dios, yo te doy gracias porque yo no soy un ladrón, yo no soy un injusto, yo no soy un adúltero, ni aún como este publicano. Sus obras eran sus baños de justicia. Versículo 12, para cerrar con broche de oro, él dice qué es lo que él hace de bueno. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. La maldición pronunciada para esta clase de gente que se creen ricos espiritualmente es que ellos ya no van a recibir nada porque ya tuvieron su consuelo aquí en esta vida. Nota el versículo 24. Mas hay, o pobre de aquellos que se creen ricos, porque ya tienen su consuelo. Ya tienen su consuelo. ¿Sabe? Lo único que les espera a ellos es la eternidad y el fastidioso e incesante tormento del infierno. Lugar donde el rico de la historia del rico y Lázaro que Jesús contó fue a parar. En Lucas capítulo 16, versículo 25, cuando este hombre clamaba al padre Abraham para que Lázaro fuera y le diera agua o lo sacara de allí o fuera a predicarle a su familia que aún no habían muerto, note las palabras, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida. Este hombre hacía banquete todos los días. Todos los días él creía que tenía el cielo abierto. Y note lo que dice ahí. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá, porque creía que era un rico espiritualmente hablando. Ahora note en segundo lugar. En segundo lugar, ¿qué le espera a esta clase de personas? ¿Qué aflicción le espera a los que están saciados? Estas personas son las que están totalmente satisfechos con su santurronería hipócrita. Versículo 25. Mas hay de los que ahora estáis saciados. Esto es en contraparte con los que tienen hambre y sed de justicia. Estos son los que reconocen que no pueden ganarla según los que tienen hambre y sed, pero estos que están saciados reconocen que no necesitan de nada más. Ellos ya tienen todo y tienen todo lo que necesitan para agradar a Dios. Mire la maldición que le cae a esta clase de personas.
la maldición pronunciada para ellos. Versículo 25. Ay de los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Lo que tú pensaste que nunca ibas a tener, un día lo vas a sufrir. La maldición pronunciada para ellos es que van a tener hambre eternamente, experimentando un hambre persistente y eterna de un alma que está perdida en el infierno, tratando de llenarse con cualquier cosa, pero no encontrando nada para que satisfacer lo que hay dentro de ellos. Estos van por el mundo tratando de encontrar el sentirse llenos con cualquier cosa, y al final de su vida se dan cuenta que siguen vacíos. ¿Se recuerda de Salomón y su trágica historia en Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés? Él trató de llenar su vida y su alma con cualquier cosa. Probó con las riquezas y no le dieron nada. Probó con el placer y no le dio nada, y llegó a la misma conclusión. Donde empezó, ahí fue donde llegó. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y llegó al final de su vida llegando a la misma conclusión con la que inició. Cree en Dios, porque esto es el todo del hombre. ¿Sabe por qué? Porque solo Dios satisface el alma de una persona. En el Salmo 107:9 dice: porque sacia el alma menesterosa y llena de bien. Está hablando de Dios. Al alma hambrienta. Es Dios quien satisface. Yo no sé si usted está aquí con hambre de satisfacción en su vida. Es Dios quien satisface el alma de una persona. Ahora, note en tercer lugar. En tercer lugar, ¿cómo luce alguien que cree, que dice que es un verdadero creyente? ¿Qué aflicción, dice Cristo, les espera a los que ríen? Versículo 25. Pero si usted entendió ya las que hemos hablado, sabe que no es de la risa de alegría, sino de la risa de sentirse satisfechos con la vida que llevan, mostrando aire de superficialidad por los logros religiosos, por su moralidad superficial. Felizmente muestran la felicidad eterna que neciamente creen, porque ellos piensan que están bien delante de Dios. Nota lo que dice Mateo 8, 11 y 12. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob a la fiesta del reino de los cielos. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino o la fiesta de la que Jesús está hablando, serán arrojados a la oscuridad de afuera, porque habrá llanto y rechinar de dientes. Ahora note esto. Jesús está diciendo que hay gente que no merece estar en esa fiesta, pero va a estar allí, va a estar a la mesa. Pero hay otros que pensaban que se merecían estar allí y al final van a acabar arrojados en la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y esa es precisamente la maldición que les espera a esta clase de personas. Nota el versículo 25. Porque lamentaréis y lloraréis. Ríase todo lo que usted quiera en esta tierra. Cuando usted encuentre con su Dios, con el juicio que Dios tiene para usted, ahí es donde va a ser el llorar y el lamentarse. Ahora nota en cuarto lugar, ya con esto terminamos. Esta clase de personas les espera la aflicción que a los que se creen, les dije, populares. Jesús dijo que los que son rechazados van a ser felices, pero los que se creen populares, versículo 26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Esos de los cuales todo el mundo habla bien de ellos. Se vuelven populares precisamente porque niegan a reconocer su pobreza espiritual, porque su fariseísmo arrogante y porque se creen satisfechos incluso sin ningún fundamento. Según de Timoteo 4:3 dice: pues llegará el tiempo en el que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Se da cuenta de eso? Esa gente que simplemente quiere escuchar al popular o quiere sentirse popular.
Matthew Henry decía que la gente se alejará de la verdad y se cansarán del claro evangelio de Cristo y desearán las fábulas y se complacerán de ellas. Dios, hablando al pueblo, profetizó lo que ocurriría en Jeremías capítulo 5 versículo 30 al 31. Dice: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Escuche bien esto: los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así los aceptó, así los quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Dios está diciendo: ustedes quisieron escuchar mentira, agárrense porque esto es lo que les espera. Bueno, les dije al iniciar, solo hay dos tipos de personas en el mundo: aquellos que son verdaderos seguidores y los que creen que son verdaderos seguidores. Los que son verdaderos seguidores son aquellos pobres espiritualmente, hambrientos, afligidos y rechazados, que claman por el perdón y la misericordia de Dios. Pero aquellos que piensan o creen que son verdaderos seguidores son los que se creen ricos, los que se creen felices, los que se creen plenos, los que se creen aceptados, pero al final terminan en pobreza, vacíos, en aflicción y en juicio eterno. Usted y yo caemos en una de esas dos categorías. Así que preparemos nuestro corazón y alistemos nuestra vida delante de un Dios que pronto, en alguna ocasión, usted y yo vamos a estar de Él para rendir cuentas. Quiero invitarle a que cierre sus ojos ahí donde está. Y mientras vamos a orar, le pido por un minuto que pueda meditar en qué categoría usted se encuentra en esta tarde. ¿En qué categoría usted entra? ¿En dónde usted pudiera descansar? ¿En su pobreza espiritual o en su riqueza espiritual? Pero todos los que estamos aquí caemos en una de estas dos categorías. O usted es un verdadero seguidor o usted cree que lo es. O usted es un verdadero seguidor o usted piensa que lo es. Yo le animo para que usted sea de aquellos que luchen por ser verdaderos seguidores. Cristo dijo que ellos son bienaventurados, dichosos, felices, plenos, llenos. Tienen todo lo que necesitan, pero no por su propia justicia, sino por la que Dios le imparte a ellos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de escuchar este mensaje, Señor. Queremos pedirte que en este momento seas tú quien examine nuestro corazón, que nos ayude a determinar qué clase de personas somos, que nos ayude a determinar o que nos muestre dentro de nosotros, reconociendo qué clase de creyente soy. ¿Soy de aquellos verdaderos o soy de los que creen que son? Señor, que tu palabra hable a nuestro corazón, y que si hay algo que necesitamos ponernos a cuentas contigo, este es el momento para tomar cartas en el asunto, para acercarnos a ti, para rendirnos a ti, para reconocer nuestra pobreza espiritual, para reconocer el hambre que debo de tener por ti. Y si usted, hermano, piensa que usted es un verdadero creyente, pero no tiene hambre por Dios, es algo que usted debe de tener por Él. Estar hambriento y reconocer que necesitamos más de Él en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que este mensaje se quede con nosotros y en nosotros, y que el día de mañana que vamos a ir a nuestras labores diarias, que a nuestra mente pueda venir esta pregunta:
¿Soy un verdadero creyente o creo que lo soy? Que tu palabra, Señor, hable a nuestra vida en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Por eso hoy te entrego